Bendito eres tú, eterno, nuestro Dios, Rey soberano, Rey que nos ama, que nos ha llamado de la oscuridad a su luz. Ilumínanos con tu luz, ilumínanos con la enseñanza de tu palabra, con la instrucción de tu Torá, que nos alimenta, que nos transforma y que nos lleva, Señor, en ese camino recto hacia tu voluntad. Gracias. Bendícenos hoy. Ayúdanos para que podamos conocerte. Ayúdanos para que podamos escucharte. Ayúdanos, Señor, a saber por dónde caminas para seguirte los pasos. Muchas gracias. En el Mesías, Yeshua. Amén. En la ocasión anterior estuvimos comenzando una enseñanza basada en una parashá de la Escritura, en la parashá número 45, que se llama la parashá Baet Hanan, en donde leímos los primeros versículos del capítulo 6 de Deuteronomio, de Varim. Deuteronomio capítulo 6. Y esa escritura, les decía yo que llamó mi atención de una manera especial, porque el Eterno allí habla acerca de escuchar al Eterno, de escucharle a Él. El versículo 3 de Deuteronomio capítulo 6 dice: escucha pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. Viene hablando de los mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Hashem, el Dios de tus padres. Y el versículo 6 dice: escucha, Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem uno es. Amarás a Hashem tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, con todos tus bienes. Y les decía que a través de esta escritura el Eterno me recordaba, me hablaba y me hacía entender lo importante que es que nosotros como hijos suyos podamos escucharle, podamos aprender de Él, podamos estar atentos a su voz. El Eterno quiere que le escuchemos. Y por eso muchas veces en la Escritura de su boca sale esa palabra que hemos conocido a través del tiempo, que es Shema. Shema. Shema Israel, que es un llamado para Israel, pero que en la Escritura también es un llamado para todos aquellos que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y dijimos que el Eterno nos ama y por amor quiere hablarnos constantemente. Él tiene un plan maravilloso y está buscando que nosotros le escuchemos, entendamos. Y hay razones por las cuales Él quiere que nosotros podamos escuchar su voz. Hay razones también por las cuales nuestra vida fracasan cuando no escuchamos la voz de Dios. Y comencé hablando acerca de algunas barreras que impiden que podamos escuchar la voz de Dios. Hay muchas cosas que en nuestro camino se prestan para que nosotros perdamos nuestra audición espiritual y no logremos escuchar lo que el Eterno quiere decirnos a nosotros en nuestro día a día, en medio de las circunstancias que se presentan, en medio de las dificultades de la vida, en medio de las decisiones que tenemos que tomar. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque hay barreras que nos impiden escucharle. Hay barreras que nos impiden escuchar al Señor. Dijimos que una de ellas es la resistencia en el corazón. El corazón se resiste a escuchar la voz de Dios y eso nos hace ser duros de cerviz, duros de corazón. Hay algo que nos impide escucharle dentro de nosotros y eso puede estar ligado de orgullo espiritual o de prejuicios que están en la mente y de muchas cosas más, y hablé de eso. También dije que las muchas ocupaciones, y hablamos del caso de Marta y Miriam, dos discípulos de Yeshua, mientras que una se sentaba a los pies de su maestro a aprender la Torá, la instrucción que el maestro le traía de parte del cielo. La otra se desesperaba buscando una cosa. Y ahí veíamos la vida reflejada de muchos de nosotros, que muchas veces no podemos escuchar lo que el Eterno nos está diciendo, ni a través del Mesías, ni a través de sus discípulos, ni a través del líder, del pastor, del rabino, del maestro, ni a través de la Escritura, porque estamos demasiado preocupados, haciendo una cosa y otra, angustiados, trabajando, teniendo muchas ocupaciones que nos impiden sacar tiempo de calidad y nos perdemos la bendición más grande de escuchar a nuestro Padre. Yeshua le dijo esa vez a Marta: estás demasiado angustiada y cansada y te has perdido de lo mejor. Miriam escogió la mejor parte, ¿ya? La mejor parte es estar con su maestro, que pronto no lo iba a tener, que necesitaba escucharlo. Hay otra cosa que nos impide escuchar al Eterno y que toqué, que es el ruido de este mundo. Hay mucho ruido en el mundo, hay una cantidad de cosas que están en el medio ambiente espiritual, a través de los medios de comunicación,
en la vida diaria de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, actitudes, conductas que se van desarrollando en el medio ambiente, que se van convirtiendo como en una verdad, como en algo que tiene que hacerse, y nosotros a veces nos distraemos y terminamos creyendo que lo que el mundo nos dice es la verdad, pero eso es un ruido que nos impide escuchar a Dios, ¿verdad? Nos venden antivalores como si fueran los valores del cielo. Y cuando vamos a los valores del cielo, vamos a la palabra, no nos dice nada, porque para nosotros la verdad es lo que el mundo está diciendo. Y no tenemos la capacidad a veces para discernir entre una cosa y la otra. El mensaje del mundo opaca a la voz de Dios y nos impide escucharle. Por eso el mensaje de Yohanan es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, dice la Escritura, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que escucha la voz de Dios y obedece los mandamientos de Dios, permanece para siempre. Hay otras cosas, y voy a ir rápidamente por otras cosas, porque es importante identificar qué es lo que nos impide escuchar de Dios, para que de esa manera nosotros podamos darnos cuenta cuáles son esas cosas que nos están impidiendo escuchar a nuestro Padre Celestial, y busquemos la manera de hacer un plan de acción que nos permita quitar esas cosas del camino para darle el lugar que el Eterno merece en nuestra vida. Hay otra cosa que se llama el descuido en la lectura y la meditación de la palabra. Cuando nosotros ignoramos la Biblia, cuando nosotros olvidamos la Escritura, se desarrolla cada vez en nosotros más una mente carnal, mundana, más efímera, más de acuerdo a los principios de este mundo y menos de acuerdo a los deseos de Dios. La escritura que leíamos en la vez pasada acerca de Yehoshua, Josué capítulo 1 versículo 8, habla acerca de: sé fuerte y valiente, ten cuidado con poner por obra estas instrucciones que te doy. Y dice la versión Nueva Traducción Viviente, dice en el versículo 8, dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Pero me gusta porque antes de decir que estudia constantemente o medita, dice: tienes que ser fuerte y valiente. Para poder escuchar a Dios tenemos que ser fuertes y valientes. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que desarrollar una capacidad de ir en contra de nuestra carne, porque nuestra carne es un impedimento tremendo para escuchar a Dios. Y tenemos que hacer un esfuerzo para ir a la Escritura, meditarla, no tan solo leerla. Y no tan solo pasar por la Biblia por un compromiso, o porque el pastor, o porque el papá, o porque el líder espiritual quizás te da una guía para leer la Biblia, para concentrarte en un orden escritural. Y muchas veces llegamos a un punto en que nosotros vamos a la Escritura porque ese día toca leerla para allá tal, porque así nos enseñaron nuestros líderes, y entonces leemos y para cumplir y ponerle una tacha a ese día y decir: ya leí la Biblia. Yo quiero decirle que lo más importante no es que usted la lea, sino que usted medite la Escritura. A veces usted quedará en un versículo, 2 versículos, 3 versículos, y durante el día usted estará meditando y pensando: ¿qué querrá decirme Dios con eso? ¿Ya? Meditar allí en la Biblia, cuando dice Josué 1:8, medita día y noche en la Escritura, tiene que ver con murmurar, con repetirse uno lo que está leyendo, para escucharse. Va leyendo y se escucha. Y está pensando en lo que Dios está diciendo allí. Y así puede aprender la Escritura. Cuando olvidamos eso, entonces hay una barrera bien grande para poder escuchar a Dios. ¿Cómo escuchar a Dios si no vas a este instrumento que es el que más Dios usa para hablar? ¿Cómo escucharle? El Salmo 119, versos 14 y 15 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué el salmista decía eso? Porque él sabía que uno puede olvidarse de la palabra de Dios. Cuando te olvidas de la palabra de Dios, cuando te olvidas de meditar en la palabra de Dios, entonces ya no encuentras riqueza en eso, ya no encuentras gozo, ya no te llena. Te llenan otras cosas, ¿ya? Es más fácil quizás leer otra revista, una novela o lo que sea. Y yo no estoy en desacuerdo que tú puedas leer un libro secular. Hay libros seculares que son buenos, que tienen buenos mensajes, tienen buenas cosas. Es bueno tener un conocimiento general del mundo, de cómo están las cosas. Es bueno tener cultura general, pero nunca eso puede ser más importante que la Escritura.
No descuides la lectura y la meditación de la palabra de Dios, porque eso te va a impedir escuchar a Dios y vas a vivir desorientado en la vida, desubicado con respecto a lo que Dios quiere para ti, cuál es el plan que quiere para tu vida personal. Hay otra barrera que es no tener expectativa de que Dios nos hable. Si nosotros no tenemos expectativa, si no tenemos ese ardor en nuestro corazón, ese sentir de yo sé que Dios me va a dar esa expectativa, es imposible que Dios nos hable. O puede que Dios nos hable, pero de verdad es mucho más difícil que nos hable. Él quiere guiarnos. El Salmo 143, el versículo 8, el salmista dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confío. Hazme saber sobre el camino por el que debo andar, porque a ti elevo mi alma. ¿Sabe cuál era la esperanza de este hombre? Que Dios, cuando él se iba a levantar en la mañana, Dios iba a hacerle escuchar su palabra, su voz, para mostrarle su misericordia. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme saber el camino por el que debo andar. En Isaías 26, versículo 9, dice el profeta: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro, madrugaré a buscarte. ¿Eso qué significa? O sea, yo tengo la expectativa de que algo va a pasar. El Señor me va a hablar. Me voy a tener un encuentro. Él me va a enseñar sus estatutos. Él me va a enseñar su palabra. Él me va a dar su instrucción. Pero hay que tener deseo, anhelo. Cuando tú tienes expectativa, las antenitas del chapulín que tú tienes están atentas. Y cualquier cosa puede llamar tu atención y el Eterno allí darte un mensaje, darte una dirección clara. Si no tienes expectativa de que Dios te hable, Él no te va a hablar. No te va a hablar. Si lees la Biblia solo por compromiso, creo que es difícil que Dios te hable. Cuando tienes el corazón abierto, cuando tienes expectativa de que Dios te va a hablar, te habla. A través de cualquier cosa. Obviamente y especialmente por la palabra. Y luego te voy a contar un testimonio acerca de cómo Dios habla a través de las circunstancias cuando tú tienes expectativa y estás en esa búsqueda de yo quiero escucharte, háblame. Hay otra cosa que te impide escuchar a Dios y me impide escuchar a Dios a mí, y es el pecado. El pecado impide escuchar a Dios. Cuando nosotros cometemos pecado y no nos arrepentimos de ellos, cada vez que le damos cabida al pecado en nuestra vida, de alguna manera estamos como bloqueando nuestros sentidos espirituales para no escuchar a Dios. Hay algo espiritual en el pecado que enceguece, que entorpece, perdóname la expresión, que embrutece a los seres humanos. Y el pecado, cuando se hace y no se confiesa y no respiras espiritualmente, botando esa toxina que hay dentro de ti e inhalando de nuevo el aire del espíritu de vida, el perdón de Dios, entonces tu corazón comienza a endurecerse. Y lo que en algún momento para ti era pecado ya se convierte en algo natural. Y lo haces y ya nada te parece. Y vas a la Biblia y puede que la Biblia te lo esté diciendo, pero no entiendes que la Biblia te está diciendo que lo que estás haciendo es pecado. Hay un concepto en la Biblia que es cauterización de la conciencia. Una conciencia cauterizada es imposible que escuche la voz de Dios. Entonces, si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que alejarte cada día más del pecado y acercarte más a Dios. Y Dios te va a ayudar. Y si cometes pecado, porque todos pecamos, fiel es Dios para perdonarte a ti, para perdonarme a mí. Si confesamos nuestros pecados, abandonamos las prácticas pecaminosas, Él nos abre de nuevo el sentido. Lo he probado en mi vida. Cuando de alguna manera le abro espacio a alguna cosa en mi vida, y más aún cuando se vuelve algo repetitivo en mí, algo que ya pierdo hasta el dominio de eso, hay algo dentro de mí que siento una ceguera espiritual, siento una cosa que me impide escuchar y ver lo que Dios me quiere decir. Y a veces he tenido las cosas ahí enfrente y no las puedo ver. Por eso, una invitación para ti hoy es que si quieres escuchar a Dios, porque necesitas escuchar a Dios, apártate del pecado y el Señor te va a ayudar. Escribe ahí en tus notas Efesios 4 del 17 al 24 y léelo en tu casa y te vas a dar cuenta por qué el pecado te impide escuchar a Dios. Ahí es la escritura, Pablo habla acerca de que, habla del pecado, de la impureza y de todas esas cosas que endurecen el corazón, que entenebrecen el corazón. Pero el mismo Pablo luego dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de un hombre nuevo, creado según Dios, según la santidad, según la justicia y la santidad de la verdad, de su palabra. Hay otra cosa que impide escuchar al Eterno, es no tener una relación personal con el Eterno. Esto se puede traducir como no haber nacido de nuevo, no tener las Ruach HaKodesh, no tener el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti. Dios hace un llamado al mundo para que se arrepientan, pero no todo el mundo acepta ese llamado. Hay gente que rechaza el llamado de Dios a hacer teshuvá, a arrepentirse del pecado. Hay gente que dice, no me interesa, yo no quiero nada con Dios.
Y ese tipo de personas a veces quieren buscar información en la Escritura y algunas veces leen la Biblia y no la pueden entender. Y Pablo dice cuál es la razón de eso en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender, no las puede discernir. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir, se han de comprender espiritualmente. ¿Cómo tú puedes entender un libro que es espiritual? Con una mente carnal, con una mente donde no está el Espíritu del Eterno, con una mente que no es la mente de Mashiach. Es imposible, te parece una locura. ¿Tú no te das cuenta que los no creyentes son personas que cuando tú les hablas de cosas que Dios dice en la Biblia les parecen una locura, les parecen algo raro? Y conozco gente que dice ser creyente, pero que no ha nacido de nuevo y no pueden entender estas cosas. Van a las congregaciones, escuchan, pasan 20 años yendo a una iglesia, congregación, comunidad, sinagoga, lo que tú quieras, y no ha habido un nuevo nacimiento espiritual y no comprenden nada. Puede venir el mismo Mesías a predicar ahí en ese lugar que no entienden. Ahora, Dios tiene planes, grandes propósitos y cumple, y Dios, su palabra no regresa vacía, obviamente, ¿sí o no? Pero el nivel de comprensión de una persona que no tiene el Espíritu de Dios, que no ha tenido un encuentro personal con Dios y con su Hijo, es difícil que pueda escuchar la voz de Dios. Yo conozco gente que viene a la congregación, oye todo lo que aquí se dice, pero no escucha nada de lo que aquí se expresa. Su espíritu está muerto. Nada pueden entender, no pueden entender nada, no comprenden nada. Les parece todo extraño. Y no se trata de que podamos utilizar palabras hebreas, porque yo a veces, bueno, porque estos hermanos, estas personas no entienden. ¿Será que no traducimos el hebreo o qué? No es de hebreo, no es de griego, no es de arameo, no hay espíritu de vida dentro. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para ti que me escuchas aquí, que estás hoy aquí, y para las personas que me escuchan que están en otro lugar del mundo. Si tú ha pasado el tiempo y vienes o escuchas la enseñanza bíblica y nada te llega adentro, sientes que Dios no te habla nunca, que no entiendes la palabra, es muy probable, querido amigo, querida amiga, que no has sufrido en ti un encuentro real con Dios, que no te has arrepentido de tus pecados, que verdaderamente en ti no ha habido un nuevo nacimiento espiritual, y puedes aprovechar la oportunidad para decirle a Dios, yo necesito nacer de nuevo, yo me arrepiento de mis pecados. Arrepiéntete de corazón de vivir una vida de pecado, de vivir una vida haciendo lo que a ti te da la gana, lo que a ti te gusta, para hacer lo que a Dios le agrada. Y sabes una cosa, va a haber un resurgir espiritual, una regeneración en tu espíritu, y vas a comenzar a comprender las Escrituras. Vas a ir desde lo más sencillo a lo más complejo, y vas a conocer, vas a escuchar la voz de Dios. ¿Te me está escuchando? No crea que todo el que viene a la congregación y tiene cara de creyente es creyente. Esto sí me preocupa. Me preocupa porque por eso hay tantas congregaciones y se llenan todas, pero tiene una cantidad de impíos ahí dando vuelta. Pasan años y en vez de ser una ayuda y una bendición y un recurso del cielo para que Dios se mueva y siga haciendo crecer su pueblo, son un impedimento porque son un mal testimonio. Ahora yo no le voy a decir, si usted es esa persona y se identifica con lo que estoy diciendo, no se vaya. Solo le digo, arrepiéntase. Yo tuve que arrepentirme porque también soy pecador. Y yo no entendía la Biblia. Y cerca de mi casa hacían campañas y predicaban y venían predicadores muy buenos. Y decían cosas. Vivíamos como a 3 casas de una iglesia cristiana. El buen pastor. Desde niño crecí, pasaba por ahí y esa gente no entendía nada. Porque no tenía el espíritu. Tenía nada. Un día un amigo en la universidad me dijo lo que Yeshua le dijo al dignatario judío Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y me la cantó de manera muy amorosa y sencilla. Pero me dijo, tú eres un pecador. Tú no tienes una relación con Dios. ¿Quieres tener una relación con Dios? Yo le dije, sí, me gustaría probar. Y ese día, sentado en una cafetería en la UDES, el 12 de septiembre de 1997, a las 3:45 de la tarde, en una silla, en una cafetería ahí, le dije, Dios, yo no te conozco. Yo he vivido mal. Yo he hecho cosas malas. Yo le he robado a mis padres. He andado fumando, teniendo sexo desordenado con mujeres, haciendo esto y lo otro. Yo quiero un cambio en mi vida. Ya no quiero vivir esta vida así. Yo no quiero escuchar que me hable. Mi abuelita era creyente de hace años. Mis tíos, y tenía gente que era creyente, pero yo no le prestaba nada de atención a eso, no me importaba. Pues yo quiero tener una vida contigo. Y ese día mi vida cambió. Ese día vi la luz. Comenzó a desarrollar en mí un amor profundo por el Señor. ¿Sabes cuándo yo me había levantado a las 4 de la mañana a orar a Dios? O mejor dicho, ¿cuándo me había levantado yo a las 4 de la mañana? Me había acostado muchas veces a las 4 de la mañana. No precisamente orando, tomando, que llegaba borracho a la casa. Pero de ese día mi vida cambió. Tuve la fortuna
que no tuve una persona cansona que me estuviera diciendo, tienes que hacer esto, tienes que cumplir 10,000 mandamientos. No tuve eso, pero tuve una convicción en mi corazón que si moría sin Dios, me iba a perder para siempre, que no iba a tener oportunidad y necesitaba una relación con Dios. Y me presentaron al Mesías a su manera, como lo presenta un cristiano tradicional. Pero tuve un encuentro con Dios y con su Hijo, y eso cambió mi vida. Y me comenzó a dar luz, entendimiento. A los 6 meses de ser un creyente, era un líder espiritual que estaba enseñando a otras personas. Hoy me pongo a pensar que no es tan bueno eso. La gente necesita un proceso, pero Dios también a veces hace ciertas cosas que lo sorprende a uno. Comencé a entender cosas que antes no entendía. Comencé a coger la Biblia esa que tenía mi papá ya abierta en el Salmo 91, podrido. Comencé a leer ahí y a ver a ese Dios que estaba allí, sentirlo mi Dios. Si tú aún vienes a la congregación, si quizás estás en un Beit Shalom, escuchas la enseñanza por internet o lo que sea, y en ti no se ha operado un cambio radical en tu vida, eso no depende de Dios. En gran manera depende de ti. Sí depende de Dios porque Dios te ha abierto una puerta. Yo tengo una gran sospecha, y es que si por alguna razón tú aterrizaste a una comunidad de creyentes donde te hablan de Dios y de la Biblia, es porque tú eres uno de los miles a los cuales Dios ha llamado. Hay muchos llamados y pocos escogidos. Creo que los escogidos, de alguna forma, son personas que deciden pasar de un grupo de los llamados a arrepentirse. A mí me parecería muy extraño que ustedes que están sentados aquí un día puedan presentarse delante de Dios y decirle, yo no cambié nunca porque nunca escuché, a mí no me hablaron. No vas a tener esa excusa y vas a perder la oportunidad de estar con tu Padre Celestial por siempre y de saborear los bienes venideros y las cosas que tiene para ti. No desaproveches la oportunidad. Aprovecha que Dios está hablándote y cambia. Toma una decisión. No te voy a pedir ahora que salgas corriendo para acá, pero tú sabes si Dios te está hablando o no. Y también te voy a decir otra cosa. Quizás estés en el grupo de personas que conoces y sabes que en ti hubo un nuevo nacimiento, pero hace un tiempo para acá has venido llevando una vida de pecado, de tibieza espiritual, de mundanalidad sin darte cuenta. Y tú sabes que estás alejada de Dios o que estás alejado de Dios. Es una buena oportunidad para que tú renuncies a esa vida y comiences a vivir una vida nueva en el Señor. No importa que tengas 4 o 5 años de estar aquí, ni tengas 10 años o 15 años de ser creyente. Escúchame, Dios te va a llamar a cuenta. Dios me va a llamar a cuenta a mí. ¿Con qué te vas a presentar delante de tu juez? No digas que Él no te habló. No tener una relación con Dios, a ti y a mí, nos impide escuchar su voz. Hay otra cosa que es una barrera que se presenta, y me he dado cuenta de ella, de gente que, incluso creyente, personas que han tenido un encuentro con Dios, que se han arrepentido de esos pecados, sin embargo, tienen problemas de identidad y de autoestima, y eso les impide escuchar a Dios. Hay personas que lidian con problemas de autoestima, no se sienten amados. Han tenido un padre maltratador, un padre que le decía groserías, que le decía cosas malas, que nunca le entendía, que siempre rechazaba, y no ha podido llegar a tener una oración donde se sienta seguro con su Padre Celestial, donde pueda sentirse amado, donde pueda sentir ese Dios que me ama, me quiere hablar a mi vida, quiere cambiarme. Tienen una dificultad dentro, en su interior, que les impide escuchar a Dios. Yo me he encontrado con muchas personas así. No pueden ver a Dios. Y a veces la causa ha sido esa, de un padre maltratador, de una madre que le maltrató, de una figura de autoridad que representó mal al Eterno. ¿Ustedes saben que los padres somos representantes del Eterno aquí en la tierra? ¿Ustedes saben que después de Dios la máxima autoridad de nuestros hijos somos nosotros? Ni siquiera es el pastor, somos nosotros. Lo que nosotros le proyectemos a ellos, lo grosero que seamos, lo altanero que seamos, los ásperos que seamos con nuestros hijos, puede desarrollar en ellos la imagen del Dios que van a tener. Un Dios distante, un Dios que lo tienen porque si no me condenaré, pero no porque tengan la convicción de que tengo un Padre amoroso. Esas personas necesitan sanar su corazón. Si tienes una figura de autoridad, a veces puede ser el pastor. Yo tuve sufrimiento con eso. La primera vez que yo tuve contacto cercano con un pastor en mi vida, yo era un muchacho que no era creyente. Mi sueño era ser un rockero, ser batería de una de las bandas de rock más poderosas. Yo soy de un pueblo, ustedes saben, soy de un pueblito, allá qué batería ni qué nada va a haber, por lo menos en esa época. Entonces con mi amigo, con Javier, que era otro loco, estaba buscando y me dijeron que aquí en Valledupar había un lugar, en una iglesia, el hijo de un pastor que era un niño cuando eso, tenía quizás como 8 años, era uno de los mejores bateristas aquí en la ciudad. Y yo llegué
Y me dijeron, no, él va a venir, viene luego. Pero el celador de ese lugar me dijo, ahí viene el papá, tienes que hablar con el papá. Yo tenía el pelo largo, andaba con unos jeans rotos, me creía Hasatán. Y de alguna manera, pues yo al saber que era una iglesia, pues me imaginé que la recepción era, no sé, medio misericordiosa, no sé. Y ese señor, ¿qué tal, cómo está? Me dio la mano así como un pescado frío, eso así recién helado, recién sacado de la cava. ¿Cómo está? Le dije, no, bien. Mire, lo que pasa es que me dijeron que su hijo dicta curso de batería. Sí, pero a los mundanos no. Me miró así de arriba abajo y imagínense cuál fue la impresión que yo tuve de un pastor. Me molestó, me impactó en mi vida. Tuve una imagen fea. Pasó el tiempo y en la misericordia de Dios, al tiempo que Dios se me manifestó, se me presentó a mi vida, tuve ese encuentro que le dije en una cafetería. Por razones de la vida que no les puedo contar ahora por el tiempo, terminé llegando a ese lugar. En un ayuno que había en esa congregación, los músicos son como todos los músicos, que a veces no hacen caso. Que el líder va por un lado y ellos quieren ir por otro. Y ahí delante de todo el mundo, yo creo que fue mi primer ayuno, les metí una vaciada increíble, los recostó por allá con lo que les dijo. Fue fuerte, los gritó así. Y él decía que ese era un celo en el espíritu, pero yo creo que era un celo en la carne en ese momento. Y eso me impactó más. De ahí en adelante yo tuve ese temor, a la figura de autoridad le tuve miedo. Y con el tiempo me di cuenta que eso me afectó en mi vida con Dios. Inconsciente, eso es una cosa que yo me sentaba a pensar, yo tengo una figura de autoridad que tal, y tengo miedo y impedía. Solo pensar que me tocaba predicar, por ejemplo, solo pensar que iba a tener a esa persona cerca, que me iba a escuchar, vivía con un terror en mi corazón. Y eso me impedía escuchar a Dios. Un día, en un ayuno de líderes, de pastores, en Codazzi, esa persona se me acercó en medio de un tiempo de oración, me abrazó, me pidió perdón y me dijo que Dios le había mostrado que Él había fijado en mí una figura mala. Tuvo esa humildad, valoro mucho eso. Me pidió perdón y me dijo, mira a Dios como un padre, Dios no es como yo. Y oró por mí, y yo ese día ahí me quebranté y creo que fui sano de eso. Y me fue mejor con Dios. Y mis temores, mis miedos se fueron reduciendo cada día más. Y ahora me siento muy bien. A veces no es culpa de ellos, a veces no es culpa de nosotros, pero puede pasar. Y aprovecho el desorden para pedirles, si alguno de ustedes me ha visto como una figura de autoridad mala o lo que sea, y usted cree que Dios es como yo, por favor, perdóneme. Dios es millones de veces mejor que yo. Sí, yo creo que Dios permitió ese obstáculo para que yo hoy les pueda decir estas cosas y puedo testificar de un Dios que me ama, que ha entendido su amor, que me habla, que me ayuda, que me guía. Y que cuando tengo temor voy delante de su presencia y escucho su palabra y me reconforta y me dice, sigue adelante, yo estoy contigo. Otra vez se me echa a mí, pencazo, me hace cambiar. Pero los problemas de identidad, de autoestima, este tipo de cosas, estos quebrantos emocionales y relacionales, pueden llegar a quebrantar tu relación con Dios y te impiden escucharlo. ¿Quién quiere hablar aquí con un papá que es grosero? Que siempre te está reprochando, que cada vez que te acerca te dice que eso está mal. Mira papi, el cuadro que hice bonito, mira, está mal pintado, eso tenía que ir con rojo y lo pintaste de marrón. ¿Quién quiere? O sea, hay algo dentro de uno que no. Y tú así ves a tu Padre Celestial. Entonces, eso impide que puedas ver a Dios como ese Dios que quiere hablarte, que te ama, quiere hablarte. Hay otro, resentimiento, rabia o confusión con respecto a Dios, parecido al anterior. Algunas personas no entienden que Dios ha permitido que pasen cosas malas en sus vidas. Malas. ¿Ustedes creen que pueden pasar cosas malas en la vida de un creyente? Santo, consagrado, justo. Yo lo creo con todo mi corazón. Creo que Yeshua no tuvo pecado. No hubo una sola cosa mala que hizo. Y sin embargo, fue literalmente castigado por su padre. No hizo nada malo. ¿Ustedes creen que Abraham Avinu era un hombre malo? Que Dios le dijo, sacrifícame al hijo tuyo. ¿Era malo? Un sadik, un justo. Dios a veces pide cosas extrañas. Dios a veces hace cosas raras que no podemos entender. Yo he vivido circunstancias en mi matrimonio y en mi vida personal que no he entendido. Cuando pasan los años que Baruch Hashem. Pero algunos de nosotros, cuando no entendemos que cosas malas pueden sucedernos, nos enojamos a un punto que cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. ¿Podrá venir de Dios lo malo y no lo bueno y no lo malo? Puede venir.
Pero lo que sí puede estar seguro es que Gansú Letová, todo será para bien. Lo que pasa es que hay cosas que son fuertes. Gansú Letová. Hay una canción por ahí que nos reímos mucho, Aura, María, Javier y yo nos reímos mucho porque habla del cacho, de la infidelidad. Que un cacho es para reflexionar, que un cacho es para no sé qué. Nosotros decimos, ese es el cacho Gansú Letová. Obviamente la canción es una canción mundana, fea y todo lo demás. Pero yo he visto en la vida de creyentes y de amigos que he tenido cercanos que aún esa mujer que le puso los cuernos y que él pensó, ¿por qué? Yo era un hombre santo, yo la trataba bien, yo hacía lo mejor. Y me pegó los cachos, me puso los cuernos, me fue infiel y se fue de mi vida con todo lo que yo hice para amarla. Y no entendían y lloraron y se quedaron paralizados durante tiempo. Y después que ha pasado los años, Señor, gracias porque todo para bien, gracias porque me la quitaste de encima. Yo he visto. ¿Me estás escuchando? Hay cosas difíciles que no puedes entender. La muerte de un familiar, el abandono de un esposo, la pérdida de un negocio, de una casa, cosas difíciles. Te digo, no te resientas con Dios. Allí es cuando tú y yo tenemos que comprender, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mi camino más grande que tus caminos más altos. No te resientas. Nos vimos una película que se las recomiendo, se llama Los Milagros del Cielo, algo así como Miracles from Heavens. Excelente la película, se las recomiendo, véansela. Tiene sus cosas que hay que filtrarlas, pero buena. Una niña enferma, una enfermedad tremenda, de unos creyentes fieles y todo lo demás. Se enfermó, la mamá perdió la fe, su niña se le dañó el estómago y se iba a morir. Y véansela para que se den cuenta cómo se glorificó Dios en medio de esa cosa tan terrible. No se las cuento para que se la vean. Cualquier Beit Shalom de eso no las vemos aquí. Dios hace cosas impresionantes. ¿Sabes una cosa? Lo alenu, Hash Beit Shalom y todo lo que tú quieras, Dios puede pedirnos a nosotros un hijo. Porque lo ama tanto que prefiere llevárselo consigo para que no se pierda en el futuro. Te voy a decir una cosa, yo te lo digo y Dios yo sé que toma en serio esto que te estoy diciendo. Pero antes que mis hijas se condenen para siempre y quedan separadas de Dios para siempre, yo prefiero que se las lleve cuando ellas confían en Él y siguen su camino. Seguramente me dolerá y será algo muy duro para mi vida y espero que no pase. Nadie está esperando que se le muera un hijo, pero también sé que Dios es tan poderoso que puede llegar a hacerlo. Él es el dueño de todo, ¿no? Él es dueño de todo. Yo hoy me siento contento, tengo la oportunidad de tener una esposa hermosa, unas hijas preciosas y muchas cosas, pero siempre le digo a Dios, yo soy tuyo y todo lo que yo soy y todo lo que tengo es tuyo. El día que tú quieras quitarlo, quítalo y dame fuerza para aguantar el guarapazo, porque hay cosas duras, cosas terribles. Entonces, mis queridos hermanos, eso puede endurecer nuestro corazón, puede resentirnos con respecto a Dios, puede llevarnos a un estado de confusión, no se confunde. Les voy a decir una cosa personal. Es tan fuerte las cosas que Dios puede permitir que hasta la misma palabra puede llegar a traer confusión a tu vida. Hubo un momento en mi vida hace años en que aprendí algo de la Escritura, que estudié, que le gasté tiempo. Escribí un libro. No he escrito otro libro, hombre. Ese lo escribí. 120 y pico de páginas. Hubiera sacado una plática buena, Edison. Acerca de muchas cosas que había aprendido respecto a un tema en la Biblia. Tiene muchas cosas, muchas aristas, muchas situaciones. Me trajo problemas mentales, emocionales, en mi matrimonio. Hubo un momento que me confundí. Me pasó la de Confucio. Me confundí. Después que hice un par en mi vida respecto a ese tema, porque decidí quitarlo de mi vida, porque ya definitivamente no tenía fuentes seguras. No conocía la fe judía, no conocía muchas cosas que el judaísmo luego me enseñó. Yo lo interpretaba como cristiano y eso me confundió mucho. Y hubo un momento que aquí, nadie yo creo que lo sabe, pero hubo un momento que yo demoré meses para volver a leer la Biblia, para que veas tú cómo funciona esto. No leí la Biblia, porque tenía miedo de confundirme más. Comencé a dudar de Dios, comencé a dudar de la Biblia, comencé a dudar de mí, comencé a dudar de todo lo que sabía, comencé a dudar de todo. Una confusión terrible. No te puedo contar toda la historia, pero bendito sea Dios. Aprendí en Romanos capítulo 3... que la infidelidad de nosotros los hombres no anula la fidelidad de Dios. Que los errores que cometen los humanos, que las interpretaciones que tienen los humanos, que las cosas que dicen los hombres más grandes de Dios, los más estudiosos, pueden ser erradas y equivocadas, pero hay un Dios fiel que no cambia. Amén. Y al tiempo recuperé una vez más mi confianza en el Eterno. Y gracias a Dios hasta el día de hoy, con todo, y los que estudian judaísmo saben,
que aquí hay que estudiar, que aquí hay que echarle cabeza, que hay que razonar y que hay temas que son difíciles. Y a veces traes muchas preguntas y aquí se te vuelven más preguntas. Y hay gente que cuando llegan a esa dinámica se pegan una confusión que dejan de escuchar a Dios. Pero quiero decirle que a pesar de todo eso, la Biblia es fiel, Dios es leal, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es maravilloso. Cuando la Biblia la lees con el espíritu correcto, con la actitud correcta, la Biblia te puede bendecir muchísimo. Por eso tenemos que estar siempre allí atentos a escuchar la voz de Dios, más que la voz de nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Voy a dejarlo por ahí en ese sentido. Dios sigue hablando en nuestras vidas a través del tiempo, a través de al menos 4 cosas importantes. Porque Él quiere seguir hablándonos. Él habló en el pasado, habla hoy y hablará siempre. Dios habla a través de su palabra escrita. Dios habla a través del Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh. Dios habla a través de otras personas. Y Dios habla a través de las circunstancias. Dios habla a través de la palabra escrita. Eso es lo primordial. Lo primordial. No estés buscando el profeta fulano de tal que vas a ver qué te dice. Te puede confundir y hoy los profetas de hoy están más escachados que quién sabe. No andes corriendo detrás de los profetas y de las profecías. Ve a la palabra profética más segura que ahí vas a encontrar respuesta. Pero Dios habla a través de ella. Y Dios habla a través del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh. ¿Cómo funciona eso? Es muy sencillo. Hay ocasiones en que tú estás orando a Dios pidiéndole algo, una directriz respecto a algún tema. Y lo que hace Dios es que te trae una convicción interna, te viene una impresión, un pensamiento, algo dentro de ti que te dice claramente, ¡pum!, una respuesta. ¿A alguien le ha pasado eso aquí? Me ha pasado muchas veces. Quiero saber con respecto a algo y a veces le doy vuelta y oro a Dios. Y de repente, ¡pum!, me llega una impresión en la mente. Cuando eso pasa es que uno dice, Dios me habló. ¿Ya? Dios me habló. Siento esa convicción. He hecho muchas cosas así, me he lanzado a hacerlas así. Cuando he escuchado la voz de Dios, obviamente he estado en oración, no es que he estado por allí pasando el tiempo y me llegó la voz de Dios, no, he estado concentrado en eso. Y ¡pum!, escucho. A veces me llega un versículo, generalmente me llega un versículo, una palabra de la Biblia, Ruach. A veces llega una luz así que uno no entiende, no sé cómo explicártelo, pero llega. Y Dios te da luz, eso es Ruach HaKodesh. Quiero explicarte, no es el mismo nivel de Ruach HaKodesh o la nebuá que tienen los profetas, que tuvieron los profetas de Israel, Isaías, Moshe Rabenu, este tipo de personas. No, hay un nivel menor ahora de ese tipo de revelación de Ruach HaKodesh en el sentido estricto de lo que eso significa. Por ejemplo, inspiración divina, tal cual como aparece en la Escritura, no. Pero sí puede haber inspiración de hoy a un nivel un poco más bajo, donde Dios te puede traer una impresión, algo de acuerdo a la Escritura. Dios te puede hablar a través de personas, te habla a través de los rabinos, de los sabios. Es más, la sabiduría judía ha construido un conocimiento que al pueblo de Israel le hablaba a través de los tiempos, ¿sí? La Torah oral y muchas cosas son formas de como Dios también ha hablado y ha tratado con su pueblo. Dios te puede hablar a través de un líder espiritual, de un pastor, de un guía, de un rabino, de una persona. La Biblia dice también que en la multitud de consejeros hay sabiduría y te puede guiar a través de personas. En general, esta forma de hablar Dios es más que todo confirmando algo que incluso ya está en tu corazón, pero que no sabes a veces hacia dónde dirigirte y llega una palabra de otra persona, un consejo. Pero te animo a que cuando vayas a buscar una respuesta en otras personas, después de haber orado a Dios y buscado respuesta en la Escritura, no vayas a buscar a un carnalazo, a un sinvergüenza, a una persona que tú ves que tiene una vida, a un amigo tuyo que ni siquiera es creyente. El peor error que puedes cometer, busca una persona espiritual y vas a escuchar a Dios. Las personas espirituales tienen Ruach HaKodesh. Las del mundo tienen Ruach de otro lado. Y las circunstancias son un puente a través del cual Dios puede hablarnos. Tan así como las personas, como las cosas. Dios usa las circunstancias para decirte, estabas haciendo algo malo, no vas por el camino correcto. Voy a hacer tal negocio, porque así lo quiero yo, porque ya así lo soñé y lo voy a hacer así porque yo quiero. Lo haces. Y ¡tum!, se te cae todito. Esa es una forma de Dios decirte, hijo, te metiste en una película equivocada. Y así, Dios puede usar un pájaro, Dios puede usar lo que tú quieras. A través hasta de un rayo. ¡Fuf! Suena un rayo y Dios te da una confirmación de algo. Cuando tienes las antenitas puestas, te puede hablar de cualquier forma. Hoy te voy a dar algunas ideas porque a veces no es tan fácil reconocer ni en la palabra escrita, ni cuando sientes la impresión del Espíritu, ni a través de las personas, o las circunstancias te pueden estar hablando, y sin embargo a veces no siempre es fácil discernir la voz de Dios.
Cuando no sea tan fácil entender si la voz que está hablándote es la del Eterno, la del Hasatán interno que tú tienes, tu Yetzer Hará, tu inclinación al mal, tu carne, o de Satán, el diablo, que yo creo que habla, y a veces habla fuerte. A veces le habla a gente tan fuerte que ha llevado a gente a ahorcarse, pone en la cabeza pensamientos de muerte, de suicidio, de cosas raras. Eso pasa. Cuando tú no estés claro acerca de si estas cosas vienen de Dios o no, hay algunos filtros básicos, sencillos, que te pueden ayudar un poco. Hoy te voy a dar unos cuantos, si Dios me lo permite, en otra oportunidad después. Voy a seguir porque este tema tiene cierta amplitud y quiero aclararte muchas cosas más para que tengas una dimensión más amplia respecto a esto que estamos hablando de escuchar la voz de Dios. Pero puedes darte cuenta y reconocer si esa voz que te está hablando es de Dios o no. Porque número uno, la voz del Eterno siempre está en línea con lo que está en la Biblia. Como les decía ahorita, el método principal que Dios usa para hablarnos es la Biblia. Todo tiene que estar filtrado por allí. Incluso aquellas veces que te habla el corazón, que te habla a través de un jaján, que te habla de un rabino, de un pastor, que te habla a través de un amigo sabio, de lo que sea, todo eso que te esté diciendo tiene que estar en línea con la Torá. La misma tradición y lo que los sabios de Israel han dicho, no puede transgredir la Torá de Moshe. A veces da la impresión de que va en contra, pero todo eso tiene sus explicaciones. De todas maneras, el mensaje tiene que ir en línea con lo que dice la Biblia, con lo que dice Moshe Rabenu, con lo que dicen los profetas, con lo que dijo Yeshua a sus discípulos. Si tienes que tomar una decisión respecto a un asunto de la vida, por ejemplo, de relaciones, como por ejemplo algo tan importante que es el matrimonio o el noviazgo que te va a llevar al matrimonio, tienes claro no encontré un versículo que dice: únelo luego el uno con el otro, mano con mano, une los dos palos y tal y tal y tal. Si no te ha llegado ese versículo, como una vez me llegó a mí, o que tú abras ese día la Biblia y en la lectura, en la parashá, aparezca de un versículo así que dice: se unirán el uno con el otro y serán una sola carne. Esto es de Dios. Si no te sale así, entonces tú tienes que escudriñar las escrituras para ver si el tema está conectado con eso. Padre, llegó una persona, me gusta, me trama, me ha llamado la atención y me ha echado el cuento, has orado y no estás claro. Te voy a dar la primera prueba para que tú sepas que si eso es de Dios y si va a permanecer y si va a durar y si te va a hacer bien. Tienes que ir a la Biblia donde dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ya? Está dicho. Si tú no eres creyente, no haces parte del pueblo de Dios, entonces el otro que no es creyente es tu yugo igual. ¿Ya? Burro con burro se buscan para rascarse. Si eres creyente, amas a Dios, quieres escuchar su voz, no puedes buscar un burro para rascarte. Tienes que buscar un humano como tú, tengo un corazón renacido. Esa parte a veces no es tan fácil, pero al menos pasa el filtro de que es creyente, ¿ya? No es incrédulo, cree en el Dios de Israel, tiene su confianza puesta en Él. Si no pasa ese filtro, no te inventes la película que yo lo convierto, que yo lo transformo, que yo lo hago nacer de nuevo, que yo soy el Espíritu Santo. No me ves, porque te quiero decir que eso te va a llevar al fracaso. Por lo menos al día de hoy, como el 99.8% de las veces que me ha pasado eso y que me han pedido consejería y luego hacen lo que les da la gana, han fracasado. A veces demoran 10 años. He conocido matrimonios así de 13 años y a los 13 años se desbaratan. ¡Pra! No quisiera que te pasara. Tengo muchos testimonios respecto a eso, no te los voy a echar porque me he hecho mucho tiempo. Pero he tenido discípulos a través del tiempo. Toda vez que han transgredido ese mandamiento, eso les funciona 2 días, unos demoran más, demoran meses, otros demoran años. Pero al final siempre, pastor, usted tenía la razón. No soy yo, la Biblia. No te molestes conmigo, es la Biblia. ¿Ya? Seas niño, adolescente, joven, adulto, anciano, lo que tú quieras. Creyente, no un incrédulo. ¿Qué compañerismo habrá entre el diablo y Dios? ¿Cuál es el compañerismo que va a haber entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Ninguno. Hay otras opciones. Yo a veces, ora a Dios sin andarle echando los perros a esa persona, sin estarle... ¿Te gustó? Señor, te lo pongo delante de ti. Tócalo. No hagas nada. Tócalo. He visto estos testimonios. Conocido testimonios. Tócalo y cuando vienes a ver,
Esa persona, en el lugar que sea, de repente un nuevo nacimiento, se dio una vida nueva y se encuentran esa persona. Hola, ¿cómo estás? El Señor te bendiga, Baruch Hashem y tal. Oh, esto es de Dios. Y llega la persona. He conocido cosas así. Conocí el testimonio de una persona que me está escuchando, que era discípula de escuela dominical de una persona. Y oraba a Dios porque decía, yo quiero que ese líder que me enseña sea mi esposo, Señor. Sea mi esposo. Y era un hombre casado, pero ella no sabía. Era una niña, preadolescente. Pero le gustaba Emilio. Por decir algo, ¿no? En otro lugar. Sentían en su corazón que le gustaba a ese hombre. Ahora pasó el tiempo, se desaparecieron en la vida, lo que sea. Y ella siempre oró por su hombre, que le gustaba cómo era él. Siempre soñó que se iba a ser su esposo. Pasó el tiempo, los años, ya creció, se fue, nunca se enamoró de nadie más. Al tiempo se encontró con el Señor su esposa había muerto por cuestiones de la vida tiempo atrás. Él se enamoró de ella, se casaron, eran una pareja de pastores, vivieron felices, comieron perdices. Hay muchas historias bonitas, cómo Dios puede hacer que se una una pareja cuando es de Dios. Hay cosas raras. No te pido que ores, Señor, mata a la mujer. Señor, que se muera el marido. Ojo, eso va en contra de la Torá. No creas que yo sé que hay gente que hace eso. Eso es totalmente satánico. Si se trata de finanzas, si se trata de tus emociones, si se trata de lo que sea, en la Biblia hay tema para todo eso. A veces lo que hay que escudriñar un poco más, a veces hay que consultar, a veces hay que preguntar, pero lo que tú estás sintiendo para saber si es voz del Eterno, tiene que ser filtrado con la Escritura. Ahora, hay temas que en la Escritura son, ¿cómo se le llamarían? Generales, de los cuales puedes sacar principios particulares. Sin embargo, a veces no es tan clara la cosa. ¿Qué hacer en este momento histórico, en este momento de la historia? Bueno, los judíos tienen la halajá, y a través de la halajá entonces toman decisiones respecto a ciertas cosas. Nosotros los gentiles, como no estamos obligados a la halajá, en ese caso nosotros que tenemos maestros judíos consultamos a ver qué piensa la halajá judía, y hay unas cosas que nosotros a partir de allí tomamos como base y tomamos decisiones. Pero tú puedes también mirar este segundo punto que te voy a dar hoy para que tú tengas en mente y quizás te ayude a discernir si lo que estás escuchando es la voz de Dios o no. Lo que Hashem está diciendo casi siempre está en conflicto con la inclinación al mal, al Yetzer Hará. En ocasiones el Eterno nos puede pedir cosas que parecen ser imposibles, pero Dios nunca nos va a pedir algo que le dé poder a nuestro Yetzer Hará, a nuestra mala inclinación. Nunca nos va a pedir algo, no nos va a ordenar algo que engrandezca nuestra carnalidad, que nos vuelva peores seres humanos. ¿Me estoy haciendo entender? Si Dios te está diciendo algo, por ejemplo, Él no te va a decir, sí, ve y ten sexo, ve y disfruta eso, que yo estoy de acuerdo. Eso no te lo va a decir. No te va a decir cosas que generalmente, casi siempre la voz del Eterno está casi en contra de nuestra carne. Casi siempre. ¿No crees? A veces uno siente paz con respecto a algo. Siento paz. Se siente tranquilo. Y uno dice, es de Dios, puede ser de Dios, ¿sí o no? Conozco una persona que es líder espiritual y dice, esto no me da paz. Entonces no hace las cosas. Pero hay cosas a veces que no dan paz y vienen de Dios. Yo no me dejo guiar tanto de la paz. Yo sigo orando. Pero sí me pregunto, ¿esto enriquece mi vida espiritual? ¿Esto me va a hacer mejor persona? ¿Esto me va a hacer una persona más espiritual? ¿O me va a llevar una tendencia a la carnalidad? ¿Le va a dar fuerza a mi inclinación al mal? ¿Esta decisión que voy a tomar favorece mi vida, mi hogar, mi familia? En el caso mío, el ministerio que Dios me ha dado, ¿o no? ¿Favorece mi cercanía con las personas que me aman y que yo amo? ¿O me separa de ellas? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, a veces es un debate interno, porque Dios no está interesado en que le demos de comer a nuestro Yetzer Hará, a nuestra mala inclinación, a nuestro pecado, a nuestra carne. Generalmente lo que Dios está diciendo casi siempre está como en conflicto con la inclinación al mal y con las cosas del mundo, con las cosas que se generan en el mundo, ¿ya? Ahora, a veces Dios pide ciertas cosas que son ilógicas. Pienso en el caso de Abraham Avinu. Dios le pidió a su hijo. Tremenda situación.
Hasta ese momento no sé si la Torá le daba una luz a Abraham para decirle que lo que iba a hacer estaba malo. Sí, creo que sí. De todas maneras, él sentía que era claramente la voz de Dios, pero la voz de Dios estaba en contra de lo que él pudiera estar pensando. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría? Dame tu hijo único. ¿Cómo? ¿Será Dios o el diablo? ¿Esta voz de dónde viene? En ese sentido se sentía contradictoria con lo que él llevaba por dentro, pero era la voz de Dios. Y bueno, después ya vemos cómo él obedeció a Dios. Ya sabemos toda la historia, cómo Dios sacó adelante la simiente de Abraham y ahí vino el pueblo de Israel que nos ha traído tanta bendición a todos nosotros. Entonces, más o menos una directriz para saber si una decisión está bien o no, es que desentona un poco, a veces desentona con la carne, con el mundo, con lo malo, con lo que está dentro de nosotros. Entonces, si te sientes que te desentona mucho con la carne, no tienes que asustarte, investiga un poquito más, ora un poco más y Dios te puede dar la respuesta. Y hay otra cosita que te puede ayudar también, que a mí me ha ayudado, y es que generalmente el Eterno desafía nuestra mente y nuestra fe. Dios está interesado en que nosotros crezcamos en nuestra fe, que nuestra fe no fluctúe, sino que vaya hacia adelante, que crezca, que nos fortalezca. ¿Y adivina qué? Se busca cosas y te pide cosas, te manda a hacer cosas, te direcciona hacia cosas que generalmente van en contra de tu mente y de tu fe. Te desafía. Hace un tiempo, no mucho, viví esto. Todos saben aquí, mi esposa lleva casi 3 años trabajando para la unidad de restitución de tierras. Una bendición de Dios. Mi esposa trabajando pasó de ser una secretaria que entró sin tener las condiciones para hacerlo. Se presentó con varias personas. La señora que estaba allí, que era bastante difícil, la escogió a ella. Creímos que fue un milagro de Dios. Pasó el tiempo, pasó un año. Hubo una convocatoria para administrar ese lugar. El lugar requería un perfil especial. Mi esposa no tenía todas las características del perfil. Se presentaron empresarios, se presentaron personas con años de experiencia de gerenciando empresas, con PhD, con especializaciones en no sé qué. Mi esposa se presentó con especialización en el Espíritu Santo. Me dijo, me hicieron 10 preguntas y ni sé lo que dije. Pero ella oró mucho para ir allá. Pregúntame qué me preguntaron. No sé, no me acuerdo. Lo único que me acuerdo son unos temas de contratación estatal. Ella no sabe nada de eso. Contestó. Le dijeron, usted es la del puesto. Le dieron ese puesto. Comenzó a devengar el triple de lo que ganaba como secretaria. ¿Nos bendecía eso o no? Bendecía, nos bendijo y trabajó y nos ayudó y nuestras hijas estaban en un buen colegio. Como nosotros, nuestra intención más grande no es hacernos ricos, pero sí darle una buena educación a nuestras hijas. Hacíamos recortes y cosas y ella me ha ayudado a pagarle el estudio a nuestras hijas desde ese tiempo. Me ha ayudado aquí en la congregación. Es una de las personas que Baruch Hashem ha aportado para la estadía del hermano Edison aquí. Él sabe que cuando estábamos dialogando acerca si esto era de Dios o no, una de las cosas que Dios nos ayudó a confirmar que él viniera acá fue porque en ese tiempo Aura María comenzó a vengarme. Me dijo, dile que se venga, que yo lo apoyo económicamente. Y se vino. Y ella ha cumplido con eso. Y muchas cosas más que nos bendicen a nosotros. Ustedes saben, ven aquí cosas nuevas. Algunas de esas cosas las ha adquirido ella. Pero de repente hace unos meses atrás comencé a sentir una carga y me dice, ay, ¿qué? Yo me siento cansada, yo no quiero seguir trabajando. Yo, ¿qué? Tú no sabes la bendición tan grande que tú estás haciendo. Mira, pero que yo siento un peso en mi alma, yo quiero estar en mi casa, yo quiero estar con mis hijas, yo quiero estar contigo, yo quiero servir de nuevo, quiero ayudarte con los chicos de la congregación, yo quiero irme enfocando de nuevo para hacer un consejo para las mujeres. Yo tengo eso en mi corazón. Para serle sincero y aprovechando que en este momento no está aquí, yo la veía borrosa porque más de 3 millones de pesos para venir a ganarse 0 pesos con su pastor y marido. Lo veo borroso. ¿Sí o no? Orando al Señor. Consultamos a nuestra autoridad que salga. Dios, Señor, que el día que no, que espere 7 años. Hablé un rato con él. Siento en mi corazón que salga. Dígale que salga, ya, sí. ¿Cómo va a ser? Hablé con Edison, será difícil. Desafiando la mente, desafiando la fe. Orando a Dios, orando a Dios, orando a Dios, orando a Dios. Ya era el último día, llegó un momento en que estábamos casi discutiendo.
Siervo no estaba muy en el espíritu. Estábamos casi discutiendo porque yo decía, mira, pero, o sea, mira todas las bondades, todo, o sea, comparemos todas las cosas. ¿Cómo sería sin ti, sin la bendición económica que estás aportando ahorita? ¿Y cómo va a ser? ¿Qué? Nosotros le servimos a Dios y es para servirle a Dios. Yo no me voy a salir de allá para vivir para el mundo, yo voy a servirle a Dios, al Dios en que tú le has creído. Eso me desafió más, pero asustado. Y bueno, orando a Dios y todo eso. En la mañana comienzo a orar a Dios, Señor, y voy a la Escritura, y en ese momento estaba haciendo una lectura del libro de Éxodo 33, y ahí aparece un texto que ¡pum!, me llamó. Hashem le dijo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Sentí una luz. Yo dije, yo creo que la cosa va por ahí, pero no le dije nada a ella para no darle tanta fuerza, porque lo que pasa es que se acababa el contrato el 30 de junio. Si ella no cerraba el contrato hasta ahí, se renovaba de nuevo y entonces le tocaba arrancar de nuevo con todo otra vez. Ese día, mediodía, fui a recogerla. Ese día que oré y en la mañana sentí que Dios me trajo esta palabra al corazón. Íbamos ahí, veníamos por el camino, cerquita ya al rompoint, a la glorieta esa del acordeón. Íbamos así, entonces íbamos hablando, y entonces ella me dice, pero entonces ¿tú le crees a Dios o no le crees a Dios? Entonces, pero que ya me toca, hoy a mediodía me toca presentar en la tarde tengo que presentar ya porque ya se acaba. Yo sí, preocupado. Frenamos así en un semáforo que está ahí, había un carro muy parecido al carro de nosotros, y en la parte de atrás tenía un letrero grande así, y decía, el Señor te dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Normalmente los carros dicen, Dios es amor. Yo nunca había visto ese versículo en un carro. ¿Y ustedes creen que yo sentí que Dios me habló o no? Yo le dije, bueno, mi amor, hágale. Y bueno, y seguí orando. Y luego Dios me trajo esa palabra que por nada estés angustiados y todo, que prediqué aquí en este lugar. Eso lo prediqué porque Dios habló a mi corazón a través de esa palabra. Ya ha pasado casi un mes, 20 y algo días. Nos sentimos reconfortados, nos sentimos bendecidos, nos sentimos contentos. Nuestro hogar está bien. Tengo la certeza de que el Eterno proveerá. No dependo del hombre, dependo de Dios. No dependo de la unidad de restitución de tierra ni de Juan Manuel Santo. Baruch Hashem, que Dios los usa para bendecir nuestra vida. Pero usted y yo no dependemos del trabajo ni de las cosas, dependemos de un Dios soberano y poderoso. ¿Puede darle un aplauso a ese Dios? Entonces Dios desafía a la fe. Dios la desafía y trabaja con nosotros. Generalmente cuando sientes que tu fe está desafiada, aunque tu cabeza no lo entienda, puede que ahí esté Dios. Hay un porcentaje bastante alto que ahí está. Y Él te va confirmando y te va dando luz. Entonces, y luego pues después que pasó todo, ya la decisión está tomada, no hay vuelta atrás. Ya con varias personas, la multitud de consejeros. La mejor decisión. Todo el mundo, no ha habido una sola persona que me ha dicho esa es la mejor decisión. ¿Ya? No lo busqué antes en todas las personas porque todas las personas a veces tienen la mente confundida. Entonces, lo que quiero decir es que Dios ahí puede hablar a través de las circunstancias y en un momento clave, Él trae una respuesta. Pero había una expectativa en el corazón. Quiero escucharte. Y no quiero que se haga una falsa expectativa de que todos los días va a ser así y usted va a amanecer. Hay momentos que tienes que esperar. Generalmente te toca esperar. Toca seguir orando. Toca seguir pacientemente. Y Él te ayudará. Por hoy te voy a dejar hasta ahí. Da para más. Y hay cosas muy bonitas que te quiero enseñar después. Otro día. Sí, venga. El tiempo se fue, pero yo sé que sí. Si estás allá apurado porque esto va a edificar a la gente. Rapidito. Escuchando la palabra aquí del Roé, en estos días el Señor me ha estado desafiando sobre algo también. Y no ha pasado. Quiero contarlo para desafiarle la fe a usted. En este último punto, yo normalmente los primeros son los que busco, ¿no? Todos nos vamos por la fácil. Luchar con la carne es difícil, pero tratamos de deponernos. Buscamos en la palabra y más los predicadores. Pero ese último, todos somos miedosos a desafiar nuestra fe, a desafiar la mente, porque sacamos cuentas, hacemos cálculos y todo lo demás. En estos días hubo una decisión que casi tomo, algo que deseo. No tenía el dinero para eso, no lo tengo. Y casi me meto en una vaca loca. Yo lo veía muy bueno, era un tentador. Y le dije, Señor, yo como que mejor desisto. Y me quedé pensando, bueno, no siempre retirarse es bueno. A veces Dios no es irresponsable y no debemos serlo. Pero tenemos que demostrar a la vida que tenemos fe. Pero antes de eso, otra palabra, eran como muchas voces ahí hablando, ya que el Rey habla de eso. Entonces, esa voz me decía, bueno,
¿me quieres oír a mí o no? Y yo le dije, Señor, quiero oír exclusivamente lo que tú quieres. Si es que haga eso, me desafías a la fe. Si es que me niegue, me llevas a que, como yo trato de ser, más bien me calme. Pero sentía una inspiración a desafiarme. Sin embargo, fui y lloré, medité un rato. Y lo que yo creía que era desafiarme, me terminó diciendo no. Consulté los muchos consejos, los muchos sabios, y encontré ahí sabiduría. Dije no. Pero sigo con una voz aquí que me está desafiando a hacerlo de otra manera. Lo animo a que desafíe su fe y a que aprenda a oír la voz de Dios siguiendo estos consejos y sobre todo eso desafiar su mente. Vas a ver si lo que estoy diciendo es cierto o no. Si de aquí a yo le pongo, no sé, 1 o 2 meses, les cuento otro testimonio. Algo me dice en mi interior que lo voy a terminar contando. Ahí los dejo. Cierre sus ojos. El Eterno quiere hablarnos, hablar a su pueblo, por razón de que nos ama profundamente. Oye y escucha, pueblo de Dios, cumple la palabra del Señor y te va a ir bien. Inclina vuestro oído y venid a mí, dice el Señor, escuchad y vivirá tu alma. Lo mejor que nos puede ocurrir en la vida es poder escuchar a nuestro Padre hablar. Padre, yo te ruego que nos desafíes, que nos ayudes, que nos enseñes, porque yo sé que lo que tú tienes para nosotros es mejor. El deseo tuyo, Señor, es que aprendamos a tomar decisiones sabias. El deseo tuyo es que podamos ser edificados, fortalecidos, que nuestra fe crezca. El deseo tuyo, Señor, es vernos bien. Por favor, ayúdanos para no tomar decisiones equivocadas que nos causan daño. Transforma nuestros corazones. Cambia nuestra manera de pensar. Renueva nuestra mente. Quita las barreras que nos impiden escucharte, Padre amado. Si hemos sufrido cosas en el pasado, trae sanidad a nuestras vidas. Si tenemos una visión equivocada acerca de quién eres tú, Padre. Si nuestro corazón se ha endurecido, sánanos, sana a tu pueblo. Trae restauración al corazón de cada uno de mis hermanos. Quita las distracciones, Señor, que el mundo ha impuesto en nuestras vidas, Señor, y que nos impiden verte, Padre. Si aún para tener una relación contigo, Padre, no hemos podido tener esa luz, causa que esa luz llegue a nuestras almas. Dispara ese fuego, ese brillo sobre nosotros, para que nuestro espíritu se despierte y haya una nueva vida en nosotros y podamos tener preparados nuestros sentidos para escucharte. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque nuestros pecados han hecho separación entre tú y nosotros y han hecho que tu mano se corte con nosotros. Pero tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Perdónanos por alejarnos de tu palabra, por dejarnos de meditar en ella diariamente. Perdónanos por la flojera, por la desidia. Y por favor, ayúdanos a cambiar de actitud. Danos un corazón sensible. ¿Cómo poder escucharte si nuestro corazón está cerrado? Danos un corazón sensible, Padre. Ayúdanos. Queremos estar alertas, con los oídos espirituales abiertos para escucharte hablar. Escucha, Israel, tú eres el Dios que nos protege y nos ayudas. Muchas veces perdemos tu protección simplemente porque somos sordos a tu voz. Por eso tu palabra dice que si de verdad escuchamos tu voz y hacemos lo que tú digas, tú vas a ser enemigo de nuestros enemigos. Ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu, a afinar nuestro oído. Y no permitas que caigamos en circunstancias terribles para poder escucharte. Porque yo sé que tú eres capaz de disciplinarnos fuertemente para llamar nuestra atención. No queremos tener que pasar por una fuerte disciplina para escucharte. Queremos ser sensibles, por favor. Causa en nosotros esa sensibilidad. No queremos vivir de los placeres, de lo que diga nuestro corazón, de lo que diga nuestra carne. Queremos vivir para ti, para tu gloria. Y allí encontrar tranquilidad, reposo, seguridad, confianza. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo. Revélate a nuestras vidas y causa que podamos ser un pueblo obediente, para que tu gloria sea revelada al mundo que nos rodea, para que nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares puedan ver al Dios de Israel revelado en nuestras vidas. Bendito eres tú.
Bendito eres tú. Sana y perfecciona la obra que comenzaste en nosotros. Sana y perfecciona esa obra. Sana a esas personas que han tenido conflicto contigo porque quizás tú le quitaste algo que era muy valioso para ellos. Que no entendieron y que se resintieron en su corazón, se confundieron, se endurecieron. Si hay alguien aquí que está así de esa manera, allí donde está, en su corazón, deje que ese resentimiento salga. Tu Padre te ama. Lo que ha permitido es para bien. Un día verás con claridad, con luz, por qué el Eterno te quitó eso que era tan valioso para ti. A la postre el Eterno quiere hacerte bien y te lo va a mostrar, pero sé obediente a su voz, escúchalo, no seas rebelde, acepta su amor incondicional y saca el resentimiento de tu corazón y verás la luz divina sobre ti, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y bueno. Gracias por hablarnos, por enseñarnos. Sigue construyendo tu reino a través de nosotros. Muchas gracias. Amén y amén. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Que el Eterno les bendiga.